sistema excretor. El objetivo de hoy día es explicar el rol del sistema excretor en la filtración de la sangre y la regulación hídrica del cuerpo. Hola, ¿cómo están? Bueno, como ya escucharon, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema excretor. Y la idea, ¿verdad? O el objetivo de la clase es explicar el rol que cumple el sistema excretor en la filtración de la sangre y en la formación de orina. Para esto, lo primero que debemos hablar es sobre el concepto de excreción, que en el fondo corresponde a la eliminación de desechos tóxicos del cuerpo. Ahora, si lo tomamos de ese punto de vista, tenemos que no solamente la excreción se realiza a través de la orina, sino que se puede eliminar a través de la transpiración, ¿verdad? La parte que es de nutrientes o de alimentos, ¿verdad? A través del sistema digestivo, etc. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a concentrar específicamente en la eliminación de desechos a través de la orina. Por eso también podemos hablar de sistema urinario. El sistema urinario está compuesto principalmente por 4 órganos o estructuras. Como podemos ver ahí, están los riñones, ¿verdad? Además, después vienen los uréteres, posteriormente la vejiga y finalmente la uretra. En primer lugar, vamos a hablar sobre los riñones. Lo primero que tenemos que saber es que son un órgano par, ¿verdad? Y se sitúan en la parte posterior, específicamente en la espalda, en la zona más baja. ¿Bien? De hecho, si entramos en el detalle, el riñón izquierdo se encuentra un poco más arriba que el derecho, ¿verdad? Pero eso no tiene ninguna influencia. Ahora, estos órganos, ¿verdad? Se encuentran rodeados de tejido adiposo o tejido graso, ¿verdad? Como ustedes pueden observar allí en ese dibujo. ¿Cuál es la importancia que tienen los riñones? Lo que sucede es que podríamos decir que los riñones son el órgano funcional del sistema urinario. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de filtrar la sangre y producir la orina. Por lo tanto, el papel que desempeñan es fundamental. Para que el riñón pueda realizar su función, es que en su interior, ¿verdad? Específicamente entre la corteza y la médula, tiene su unidad estructural y funcional que se conoce como nefrón. En cada riñón tenemos aproximadamente 1 millón de nefrones y estos son los encargados de cumplir la función del riñón, que era filtrar la sangre y producir la orina. Ahora, para poder entender este proceso, tenemos que conocer las partes que tiene cada nefrón. En el nefrón específicamente tenemos la parte que es como una copa, ¿verdad? Y que dentro, en su interior, tiene vasos sanguíneos. La parte de adentro se llama glomérulo y lo que lo contiene se llama cápsula de Bowman. Específicamente, en esas dos estructuras se produce la filtración. Luego vienen una serie de túbulos, donde tenemos 3 tipos, que es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Y todos los nefrones desembocan en túbulos colectores, que es como si estuviésemos hablando, por ejemplo, de las cañerías de la casa, ¿cierto? Están todas las cañerías y desembocan en el fondo en el desagüe que une los distintos, por ejemplo, departamentos que hay en un edificio. En este esquema, entonces, podemos ver un coste de un riñón, ¿verdad? Donde específicamente tenemos la corteza, que es la parte de afuera, ¿sí? Luego viene la médula renal, que está representada en estos lugares. Y finalmente la pelvis renal, que es esta parte de acá. Y como pueden ver ustedes, está representada, ¿cierto?, en rojo la arteria renal que llega al riñón y la vena renal que está de color azul, ¿verdad? No sé si recuerdan que eran de color rojo porque llevaban sangre rica en oxígeno y era de color azul porque llevaba sangre pobre en oxígeno. Lleva la sangre al riñón y la vena saca la sangre del riñón para llevarla de vuelta al corazón. Si hacemos un acercamiento de la médula, vamos a encontrar los nefrones. Y como mencionamos, ¿verdad? Existe aproximadamente 1 millón de nefrones en cada uno de los riñones y son la unidad estructural y funcional del riñón.
y estaba compuesto por distintas partes. Teníamos que estaba el ovillo de vasos sanguíneos que se llama glomérulo, que se encuentran en la cápsula de Bowman. Luego vienen los tubos que lo conforman, donde en primer lugar está el túbulo contorneado proximal, se llama contorneado porque está doblado, ¿cierto? Y proximal porque es la parte de más arriba, la primera. Luego vienen unos tubos más delgados que se llaman asa de Henle y luego viene el túbulo contorneado distal, que también está doblado y distal porque es el que está más lejos. Bien, y todos estos desembocan en este tubo principal que es el túbulo colector, ¿verdad? Y aquí van a desembocar muchos nefrones. En el proceso de formación de orina podemos hablar específicamente de 3 fases o 3 etapas. La primera es la filtración glomerular o simplemente filtración. La segunda es la reabsorción tubular. La tercera es la secreción o excreción tubular. Bien, entonces vamos a ir viendo específicamente cada una de ellas. Antes de ello, sí, vamos a ver entonces, dependiendo de la porción del glomérulo, tenemos que, para que se forme la orina, ¿verdad? Entonces primero ocurre la filtración, que ocurre en el glomérulo y en la cápsula de Bowman. La reabsorción tubular, que ocurre en los distintos túbulos que posee el nefrón. Luego viene la secreción o excreción tubular, que se produce específicamente también en los túbulos, y dentro de esa fase hay una subfase que es la de concentración de orina, que ocurre en el túbulo colector. Entonces, en la primera etapa, que es la filtración, ¿qué es lo que va a suceder? Llega la sangre, ¿verdad? Que que trae el sistema circulatorio, llega, ¿verdad?, a través de la arteria renal y llega específicamente a los riñones. ¿Y allí qué va a pasar? Llega específicamente al glomérulo, que en el fondo corresponde a una red de distintos vasos sanguíneos, y allí ocurre la primera filtración. ¿A qué se refiere esto? Es como que yo colocara, por ejemplo, echara un líquido a un vaso con un colador, ¿verdad? Y ciertas cosas no van a pasar por el colador y quedan encima y el resto pasa. Pues bien, en ese caso lo que ocurre es que la sangre realiza su primer filtrado y el glomérulo no va a dejar pasar cosas que son fundamentales para nuestro cuerpo y que no se pueden perder, como por ejemplo las proteínas, porque no pueden ser eliminadas de nuestro cuerpo porque son de utilidad, cumplen de hecho distintas funciones fundamentales para nuestro cuerpo. También, por ejemplo, puede estar la glucosa, que es una molécula muy grande, por lo tanto no pasa a través del glomérulo. Bien, lo que pasa, esta filtración continúa su camino y va a llegar a la cápsula de Bowman. Eso que pasa a la cápsula de Bowman se conoce como orina primitiva, ¿ya? Que es la primera fase en el fondo de la formación de la orina. Posteriormente, esta orina primitiva o filtrado continúa su recorrido a través del glomérulo y va a llegar a los distintos túbulos. En primer lugar es el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Llega ahí, después viene la asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Ahora, durante ese recorrido, lo que ocurre es que se va reabsorbiendo distintas cosas que tampoco deben ser eliminadas de nuestro cuerpo porque son de utilidad. Y estas sustancias son reabsorbidas en el fondo a través de la pared de los túbulos, a través de un transporte activo, que eso significa que pasan utilizando energía para poder pasar. ¿Bien? Durante el proceso de reabsorción, lo que se reabsorbe, ¿verdad?, para que no sea eliminado por la orina, puede ser el exceso de agua, ¿verdad?, y también algunos minerales. Luego de esta etapa viene la última, que es la secreción o excreción tubular, y lo que allí ocurre es que ciertas sustancias vuelven a entrar a los túbulos, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás se reabsorbieron de forma equivocada, por lo tanto deben eliminarse. Y dentro de esta etapa entonces teníamos lo que es la concentración de la orina,
¿verdad? Y es donde en el túbulo colector, que es esta como cañería principal, ¿cierto? Que yo les decía, se va a reabsorber el exceso de agua que queda. Porque la idea de esto es perder la menos cantidad de agua posible, ¿cierto? Y con ello, entonces, se obtiene la orina, que en el fondo es un fluido, que generalmente es de un pH es más o menos ácido, y que se elimina, ¿bien? Luego esta orina va a seguir su recorrido, llega a la pelvis renal y pasaría entonces a las vías excretoras o a los conductos que forman parte de este sistema urinario. Acá podemos observar entonces un esquema que resume, ¿verdad?, el proceso de la formación de orina. En primer lugar teníamos la filtración, donde específicamente la sangre, ¿verdad?, llega a través de la arteria renal y llega a este ovillo de vasos sanguíneos que es el glomérulo y allí se filtra. Bien, donde entonces lo que ocurre es que el agua, nutrientes y los desechos se filtran por los capilares y llegan hacia la cápsula de Bowman del nefrón o nefrona, lo pueden encontrar de las dos formas, eso da lo mismo. Bien, entonces pasa, lo que sirve va a quedar aquí en el glomérulo, bien, y se va a ir a través de la vena renal. Lo que no sirve se forma aquí la orina primitiva y va a salir y llega en primer lugar a los túbulos, ¿verdad? Donde ocurre primero la reabsorción tubular, ¿verdad? Donde se reabsorbe, en el caso del túbulo proximal, casi todo el agua y los nutrientes, ¿verdad? Yo les dije que eso era lo que servía, por lo tanto no se puede botar. Y se reabsorbe porque el líquido, la orina primitiva, los nutrientes traspasan aquí la pared del túbulo proximal y llegan entonces a el vaso sanguíneo para que no se pierda. Luego entonces de la reabsorción tubular, ¿verdad? Sigue el recorrido y llega la secreción o excreción tubular, ¿verdad? Y ocurre principalmente en el túbulo contorneado distal, que era el que estaba más lejos, ¿bien? Y lo que hace allí es que pasan algunos desechos adicionales o algunas sustancias que no debieran haber sido reabsorbidas, ¿verdad? Que es la última parte específicamente de este proceso. Y luego, que yo se los mencioné, que venía la concentración y que la concentración es parte finalmente de la secreción también. Y lo que ocurre es que en el túbulo colector, ¿verdad? Se reabsorbe la última cantidad de agua y por lo tanto se concentra la orina. Las vías excretoras corresponden entonces a los tres órganos o estructuras que mencionamos anteriormente, que son los uréteres, la vejiga y la uretra. En primer lugar, vamos a hablar de los uréteres, que corresponden a dos conductos, ¿verdad?, que lo que van a hacer, si se fijan allí, es conectar la pelvis renal, ¿verdad?, por lo tanto el riñón, con la vejiga. Esa es su única función. Estos túbulos están formados por músculo liso, ¿verdad? Y además tienen algunas terminaciones nerviosas. En segundo lugar, entonces, vamos a hablar de un órgano que es más conocido, ¿cierto? Que es la vejiga. La vejiga, como ven ahí, en el fondo es un órgano muscular, ¿sí? Donde se almacena la orina. Esa es su función principal. ¿Por qué? Porque la orina se produce en el riñón, baja por los uréteres, por ambos, y llega a la vejiga. La vejiga es una bolsa elástica muscular, como les mencioné anteriormente, que empieza a crecer cuando se va llenando de orina. La capacidad de contener orina es específicamente 1 litro. Sin embargo, cuando ya la vejiga tiene aproximadamente 400 a 500 ml, es que comienzan a dar las ganas de orinar, ¿verdad? Porque ya empieza a repletarse este saco. Finalmente, el último conducto o vía excretora es la uretra. Esta corresponde, por lo tanto, al tubo
que va a conectar la vejiga con el exterior. Por lo tanto, es el que permite la salida de la orina de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es un tubo único y que tiene también paredes musculares. Y este tejido muscular le permite regular la salida de orina al exterior. Además, tiene un esfínter urinario, que un esfínter en el fondo es como que el tubo tuviese un elástico que aprieta para impedir que la orina salga sin que lo podamos controlar. Ahora, la uretra tiene distintas longitudes, es decir, el largo de la uretra es distinto en el caso del hombre y de la mujer. Como pueden ver acá, la uretra femenina es mucho más corta, sin embargo, en el caso del varón, la uretra es más larga porque recorre todo lo que es el órgano copulador, es decir, el pene. Por lo tanto, si recordamos, ¿verdad?, nuestro objetivo, que era explicar el rol o el papel que desempeña el sistema excretor en la filtración y la producción de orina, tenemos que este es fundamental, ya que en este sistema se encuentran los riñones, que son el órgano estructural y funcional del sistema urinario, ya que en él se encuentran los nefrones, que son los encargados específicos de filtrar la sangre, es decir, quedarse con los nutrientes y las cosas que sí nos sirven y poder eliminar los desechos tóxicos. Y además, entonces, están las vías excretoras, que son los tubos a través de los cuales la orina puede llegar desde el riñón hasta el exterior. Pues bien, espero que les haya quedado claro cuál es la importancia, ¿verdad?, de este sistema, ya que si él no estuviese, las distintas sustancias tóxicas se quedarían en el interior de nuestro cuerpo. Entonces, ahora me despido. Recuerden que cualquier duda me pueden ubicar a través de Classroom, WhatsApp o bien Instagram. Así es que cuídense mucho, que estén bien.